Solo estás aquí para cuidar al perro, espetó mi madre después de que pagué su crucero familiar completo. No soy tu sirviente ni tu cajero automático, repliqué, cancelé todos los pagos y los corté para siempre. Soy Trevor, y tengo 27 años. Desde que tengo memoria, siempre he sido visto como el raro de mi familia. No por nada que hiciera mal, al menos, nada que pudiera comprender. Mis padres siempre prefirieron a mi hermano menor, Paul, y a mi hermana mayor, Camille. No estaba oculto, no era de esas cosas que solo notas cuando creces. No, me di cuenta cuando era solo un niño. Cumpleaños olvidados, logros ignorados, castigos más duros para mí que para ellos, eso era simplemente normal. Cuando me gradué de la escuela secundaria con honores, mi padre apenas levantó la cabeza de su periódico. Pero cuando Paul terminó la escuela unos años más tarde con calificaciones promedio, le hicieron una gran celebración. Cuando Camille consiguió su primer trabajo, no dejaban de hablar de lo genial que sería. Cuando conseguí un excelente trabajo y comencé a ganar un buen salario, mi madre solo dijo, bueno, al menos no nos pedirás dinero. Curioso como resultó. A pesar de que me trataban como el menos importante, siempre era yo a quien recurrían para pedir ayuda. Y necesitaban ayuda mucho. Paul seguía renunciando a sus trabajos cuando se aburría, Camille gastaba más dinero del que ganaba, usando tarjetas de crédito para viajes de lujo y bolsos caros. Mis padres tampoco eran buenos con el dinero, así que, ¿adivinen a quién llamaban siempre cuando aparecían problemas de dinero? Trevor, ¿puedes pagar el alquiler de Paul este mes? Trevor, solo necesitamos un pequeño préstamo para cubrir el pago del coche de Camille. Trevor, tu padre y yo nos estamos atrasando con la hipoteca, ayúdanos solo esta vez. Como un tonto, los ayudé cada vez. Me dije que si les mostraba que podía ser útil, tal vez finalmente me verían de manera diferente. Y por un tiempo, pareció funcionar. Me trataron un poco mejor, no con amor verdadero, no como trataban a Paul y Camille, pero con un poco más de respeto. Pero solo cuando les daba lo que querían. En el segundo en que hacía una pausa, o si alguna vez necesitaba ayuda, actuaban como si estuviera haciendo algo malo. Trevor, ¿por qué eres egoísta? Somos familia. Tú ganas más dinero, ¿por qué actúas así? Vamos, sabes que nosotros haríamos lo mismo por ti. Pero no lo harían. Nunca lo habían hecho. Aún así, seguí haciendo mi parte. Seguí diciéndome que tal vez esta era la vida familiar normal, que tal vez estaba equivocado al pensar que debería ser diferente. Todo eso cambió el verano pasado. Teníamos unas vacaciones familiares planeadas durante meses, mis padres, Paul, Camille, sus maridos, esposas e hijos, todos iban a ir. Y por una vez, estaba realmente emocionado. No por el viaje en sí, sino porque realmente me habían incluido, algo que casi nunca sucedía. El plan era reunirnos en la casa de mis padres por la mañana, dejar nuestros coches allí y dirigirnos juntos al aeropuerto. Incluso pagué extra, reservé un coche de alquiler mejor y cubrí costes adicionales porque, por supuesto, ninguno de ellos había ahorrado lo suficiente. Me levanté temprano, hice las maletas y conduje hasta su casa, sintiendo una especie de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Pero cuando llegué, algo parecía mal. La casa estaba demasiado tranquila, sin prisas, sin empaquetado, solo silencio. Llamé a la puerta, sin respuesta. Revisé mi teléfono para ver si había algún mensaje, nada. Entonces sonó mi teléfono. Era Camille, y ya se estaba riendo antes de que respondiera. Oh, Trevor, me preguntaba cuándo llamarías, dijo, riendo. Se me cayó el estómago. ¿Dónde está todo el mundo?, pregunté. Oh, ¿no recibiste el mensaje? Nos fuimos temprano. Mamá y papá pensaron que no te importaría quedarte atrás, en caso de que alguien necesitara cuidar la casa. Y además, te dejamos a Duque. Le encanta estar contigo, ¿verdad? Su Golden Retriever. Me dejaron en casa para cuidar al perro mientras se iban de crucero, las mismas vacaciones que yo ayudé a pagar. Sentí la garganta seca. No puedes estar hablando en serio, dije. Oh, deja de ser dramático, dijo Camille bruscamente. Te traeremos algo bueno, ¿de acuerdo? De todos modos, tengo que irme, la señal aquí es mala. Y así, la llamada se desconectó.
Me quedé allí, sujetando mi teléfono, mirando la puerta principal cerrada de la casa de mis padres. Ni siquiera estaba sorprendido. Debería haber estado molesto, pero no lo estaba, porque en el fondo, esto era exactamente lo que siempre hacían. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. Una sensación fría y constante llenó mi pecho. Me habían quitado sin cesar, una y otra vez. Me habían usado, ignorado y tratado como si solo sirviera para el dinero y nada más. Pero ahora iban a descubrir lo que significaba cuando finalmente dejara de dar. Me quedé en el camino de entrada un rato, tratando de entender lo que acababa de pasar. La ira, la tristeza y la frustración comenzaron a crecer. El aire fresco de la mañana no me ayudó a pensar con más claridad, solo me hizo sentir más solo. ¿Había sido un tonto, no, todos estos años? Creía que estaba siendo una buena persona, el hijo leal, el hermano que siempre ayudaba. Pero cuando era su turno de mostrar incluso la más mínima amabilidad, yo no era nada. Ni siquiera lo suficientemente importante como para recibir un simple mensaje diciendo que los planes habían cambiado. Me di la vuelta para irme, pero luego recordé lo único que siempre me pedían: ¿puedes cuidar de Duque? Siempre supieron que amaba a ese perro. Siempre lo alimentaba, lo paseaba y jugaba con él mientras ellos se iban de vacaciones. Yo era el que siempre cuidaba las cosas mientras ellos disfrutaban de sus vidas. Duque también se había convertido en parte de mi vida diaria. Pero ya no más. Esta vez era diferente. Entré a la casa, y Duque estaba esperándome, moviendo la cola alegremente. No sabía que algo andaba mal. No podía simplemente alejarme de él, pero tampoco podía quedarme más tiempo en esa casa. Tenía que actuar rápidamente. Cogí un bolígrafo y agarré un papel de la encimera de la cocina. Me senté a la mesa, sintiendo la casa más vacía que nunca. No podía retrasar esto más. Ya no les debía nada. Había pasado años dándoles mi tiempo, mi energía y mi dinero, tratando de ser el buen hijo y hermano, pero para ellos, yo solo era un plan de respaldo. No me quedaba nada que ofrecer. Empecé a escribir. Querida mamá, papá, Camille y Paul. Espero que lo estén pasando genial en su crucero. Se lo merecen. Debe ser agradable relajarse. Espero que tomen el sol, que se diviertan y que no se preocupen por las cosas pequeñas en casa, como quizás la casa, Duque, o el hecho de que me dejaron atrás sin siquiera decírmelo. No estoy enojado, estoy decepcionado, y más que eso, he terminado. Durante años, he pagado sus cuentas, he cubierto sus deudas y he ayudado con sus problemas de dinero cada vez que necesitaron algo. Yo estaba allí. Pero cada vez que necesitaba algo, me dejaban solo. Eso se termina ahora. Ya no soy su red de seguridad. A partir de hoy, termino con todo el apoyo económico. Tendrán que manejar las cosas sin mí ahora. Duque está siendo cuidado, les pedí a los vecinos que lo cuidaran hasta que regresen. Estoy seguro de que lo cuidarán mejor de lo que yo podría hacerlo. Para una familia como esta, disfruten el resto de su viaje. Trevor. Miré la carta durante unos segundos más, todavía sujetando el bolígrafo con fuerza. No esperaba que respondieran, habían cruzado la línea, y no quedaba nada que arreglar. Doblé la nota cuidadosamente, sujeté la correa de Duque a su collar y salí por la puerta principal. Me dirigí por la calle hacia la casa de los vecinos, esperando que alguien estuviera en casa. Eran buenas personas, amables, tranquilas y siempre dispuestas a ayudar cuando se necesitaba. Nunca les había pedido nada antes, pero hoy necesitaba su ayuda. Llamé a su puerta, y la señora Scott la abrió. Hola, Trevor, dijo, sonriendo pero pareciendo un poco sorprendida. ¿Está todo bien? Hola, señora Scott, dije. Sí, todo está bien. Solo que, necesito un poco de ayuda. Su sonrisa se desvaneció ligeramente, pero asintió amablemente. Por supuesto. ¿Qué necesitas?, preguntó. Miré a Duque, moviendo la cola alegremente, sin darse cuenta de todo lo que sucedía a su alrededor. Necesito a alguien que cuide de Duque por un tiempo. Mis familiares se fueron de viaje sin siquiera decírmelo. Claramente no me querían cerca, pero aún así me dejaron a Duque. Me detuve por un segundo, tratando de mantener la voz tranquila. ¿Podrían cuidarlo hasta que regresen?
Solo que, no puedo quedarme aquí ahora mismo, dije en voz baja. La expresión de la señora Scott se suavizó, y se agachó para acariciar la cabeza de Duque. Por supuesto, Trevor. Lo cuidaré. Tú nos has ayudado antes, tenemos mucho espacio para él. Realmente no es ningún problema, dijo amablemente. Le entregué la correa e inmediatamente me sentí más ligero, como si una carga hubiera sido levantada. Gracias. Lo digo en serio, dije, queriendo decir cada palabra. Ella sonrió suavemente y dijo, de nada. Asegúrate de cuidarte ahora. Asentí, forzando una sonrisa que no sentía, y me di la vuelta para caminar de regreso hacia la casa de mis padres. Pero la verdad era que ya no quería tener nada que ver con ese lugar. Tampoco quería tener nada más que ver con ellos. Mientras me alejaba, el dolor familiar de la traición me golpeó, pero esta vez no dejé que me destrozara. Este era el comienzo de un nuevo capítulo. Había terminado de ser la persona que siempre los salvaba mientras ellos me ignoraban. No me importaba lo que pensarían después de ver mi carta, se darían cuenta pronto de que hablaba en serio. Finalmente tendrían que enfrentar las consecuencias de sus elecciones, y finalmente yo sería libre. Al llegar a mi coche, sin embargo, una sensación de nerviosismo me carcomió las entrañas. ¿Qué harían cuando encontraran la carta? ¿Cómo reaccionarían al cortar los lazos? No tenía forma de saberlo, pero estaba listo para descubrirlo. Conduje a casa a mi apartamento, tratando de no dejarme abrumar por la ira que hervía en mi interior. Había hecho mi elección, no sabía a dónde me llevaría, pero no me arrepentía. Sabía que no iba a ser fácil a partir de ahora, pero aún así, era lo correcto. Al entrar en mi lugar de estacionamiento y apagar el motor, pensé de nuevo en la carta. No habría vuelta atrás, no más segundas oportunidades, no más ser el que llamaban cuando las cosas iban mal. Se arrepentirían de tratarme de la manera en que lo hicieron, y para cuando lo entendieran, sería demasiado tarde. Antes de irme, me aseguré de que la carta estuviera colocada en algún lugar donde no pudieran pasarla por alto. La puse justo en la mesa de la cocina, junto a la cafetera, el único lugar que definitivamente mirarían primero cuando llegaran a casa. No quería estar allí cuando la leyeran. Quería que sintieran cada parte de ella sin que yo estuviera allí. Quería que lidiaran con el desastre ellos mismos, sin que yo suavizara el golpe. Quería que el miedo y el arrepentimiento los golpearan con fuerza. Quería estar lejos, pero lo suficientemente cerca como para ver cómo sucedía la consecuencia. Tardaron unos 3 días en regresar. Durante ese tiempo, no llamaron, enviaron mensajes de texto ni dijeron nada en absoluto. El silencio era ensordecedor. Por un pequeño segundo, me sentí un poco culpable, pero me recordé a mí mismo que ellos habían hecho esto, no yo. Había pasado años dándoles todo lo que podía, pagando sus cuentas, arreglando sus errores, llevando la carga de sus malas decisiones, ¿y para qué? ¿Para qué pudieran deshacerse de mí cuando les conviniera? ¿Para qué pudieran planear vacaciones sin siquiera pensar en mí? ¿Para qué pudieran reírse a mis espaldas mientras yo seguía dando y dando? La verdad era que había terminado de ser el respaldo de emergencia. Había terminado de ser su banco gratuito. Había terminado de ser la persona que solo les importaba cuando era conveniente. Seguí revisando mi teléfono, pero nada, sin llamadas, sin mensajes, solo puro silencio. Honestamente pensé que llamarían cuando llegaran a casa, quizás para gritar, quizás para exigir respuestas, pero no llegó nada. Era extraño, parecía que estaban fingiendo que nada había sucedido, como si yo fuera el que estaba causando el problema. Finalmente, sonó el teléfono. Era mi padre. Trevor, dijo, sonando confundido y enojado al mismo tiempo. Era como si pensara que les había hecho algo terrible. ¿Dónde está Trevor?, preguntó mi madre, sonando preocupada ahora. Hubo una larga pausa, luego escuché la voz de Camille. Espera, ¿qué es esto?, dijo. Podía oír el sonido del papel moviéndose. Otro tramo de silencio, luego mi madre volvió a hablar, pero mucho más suave que antes. ¿Qué es esto? Se supone que esto es una broma. Seguí escuchando en silencio. Luego la voz de mi padre de nuevo, baja y rota. Trevor, él no haría esto realmente. Aunque lo dijo, era obvio que él mismo no lo creía. Ni de broma, murmuró.
Luego vino el sonido de pasos acercándose a la cocina. No podía verlos, pero podía oír el creciente pánico en sus movimientos. Había explicado todo claramente en la nota, y sabía que los golpearía con fuerza. Fue directo al grano, ya no estaba endulzando nada. El mensaje que dejé los obligó a enfrentarse a la verdad. Estoy deteniendo toda ayuda financiera, a partir de ahora. Tendrán que resolver las cosas ustedes mismos. Ya hice planes para Duque, se quedará con los vecinos hasta que regresen. Oí a mi padre de nuevo, esta vez su voz era temblorosa y asustada. ¿Qué significa esto? Ya gastamos una fortuna. ¿Esperas que cubramos todos solos? La voz de Camille interrumpió, llena de asombro. ¿En serio nos vas a dejar así después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Crees que podríamos permitirnos estas vacaciones sin tu dinero? Su pánico crecía cada vez más fuerte, cayendo sobre mí como una ola gigante. Luchaban por entenderlo todo, pero no importaba, la verdad ya estaba frente a ellos. No había forma de deshacerlo ahora. Lo que dolía más era que ninguno de ellos parecía arrepentirse de lo que me hicieron. Nadie dijo, tal vez no deberíamos haber tratado a Trevor de esa manera. No, solo estaban enojados porque dejé de hacer lo que querían. Estaban furiosos porque finalmente había dicho suficiente. Después de una larga pausa, los gritos comenzaron de nuevo, incluso más fuertes y más desesperados. Trevor, te has vuelto loco, gritó mi padre. Somos familia, no puedes abandonarnos así. Estás siendo egoísta. Camille espetó, ¿qué se supone que debemos hacer? ¿Sacar dinero de la nada? Esto es tu culpa. Tú siempre tuviste dinero, Trevor. Tú siempre arreglabas todo, y ahora simplemente te vas. Los interrumpí, mi voz fría y final, cortando el caos. Inmediatamente se callaron. ¿Terminado?, dije con firmeza. ¿Terminado? ¿Qué quieres decir con terminado?, preguntó mi madre, su voz temblorosa, llena de incredulidad y dolor. Esto es una locura, Trevor. No tenemos a nadie más. No puedes dejarnos luchar solos. Me recosté en el sofá, sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. Tenía que hacerse. Oírlos entrar en pánico hizo que una parte de mí sintiera pena por ellos, pero solo una pequeña parte. Ya no soy tu plan de rescate, dije con calma. Han tenido años para mejorar. Ahora vivan con lo que han elegido. Y luego colgué el teléfono. Sabía que vendrían corriendo después, siempre lo hacían cuando estaban desesperados. Pero esta vez, no iba a contestar sus llamadas, ya no más. Los dejé entrar en pánico, los dejé en el lío que habían creado. Ya no estaba interesado en escuchar sus excusas. No estaba allí para escuchar sus disculpas falsas. Honestamente, lo empeoraron más de lo necesario. No estaba pidiendo mucho, nunca quise sus agradecimientos, nunca exigí su comprensión. Todo lo que siempre deseé fue ser tratado como algo más que un cajero automático. Pero ahora tenían que vivir sin mí, finalmente tenían que valerse por sí mismos. Y honestamente, se merecían cada segundo de eso. Un par de días pasaron antes de que finalmente aparecieran en mi puerta. No me sorprendió, sabía que se acercaba. No eran del tipo que dejaban las cosas pasar fácilmente, aparecerían rogando, intentando hacerme sentir culpable para que volviera al papel que había desempeñado durante años. Los golpes en la puerta fueron fuertes y urgentes. Por un momento, pensé en ignorarlos, tal vez dejarlos esperar, dejarlos sentir abandonados de la manera en que me habían abandonado a mí. Pero no, era hora de enfrentarlos. Abrí la puerta. Allí estaban mis padres, con la cara roja de ira y frustración. Camille también estaba parada cerca, con los brazos cruzados con fuerza. Pero esta vez, no parecía desafiante, parecía desesperada. Todos estaban allí, las mismas personas que nunca valoraron realmente nada de lo que hice, ahora en mi puerta, perdidos, sin ningún otro lugar a donde ir. Trevor, dijo mi padre primero, su voz rígida e incómoda. Necesitamos hablar. Sin decir nada, me hice a un lado y los dejé entrar. Si querían una conversación, ahora sería en mis términos. No más amabilidad fingida, no más excusas vacías. Había pasado demasiados años dejándolos pisotearme. Eso había terminado.
No iban a conseguir más favores. Una vez que estuvieron adentro, dudaron torpemente. Mi padre miró alrededor de la sala de estar, sus ojos parpadeando hacia las cosas que faltaban que alguna vez habían dado por sentado. Los ojos de Camille se movían entre mí y los espacios vacíos, pero era demasiado terca para hablar primero. Eso era justo como ella, siempre demasiado orgullosa para admitir que estaba equivocada. Fue mi madre quien finalmente rompió el pesado silencio. Trevor, no lo entendemos, dijo, su voz más suave pero aún con un toque de ira. Esto es una locura. Somos tu familia. ¿Cómo puedes alejarte después de todo lo que hemos hecho por ti? Todo lo que han hecho por mí, repetí lentamente, dejando que las palabras colgaran en el aire. ¿Qué es exactamente lo que han hecho por mí? Hice una pausa, y luego continué. Me usaron por mi dinero. Esperaban que dejara todo en mi vida cada vez que necesitaran algo, pero cuando era mi turno de pedir ayuda, o me ignoraban o me trataban como un problema. No grité, no tenía que hacerlo. Mis palabras eran más fuertes que los gritos. Ya no era rabia, era yo finalmente defendiendo mi posición. Ustedes creen que solo porque somos familia, yo les debo algo, dije, manteniendo mi voz tranquila aunque mi corazón latía con fuerza. ¿Creen que eso significa que pueden pisotearme sin consecuencias? Así no es como funciona. Así nunca funcionó. Mi madre abrió la boca como si quisiera responder, pero levanté la mano para detenerla. Han tenido años, para cambiar la forma en que me trataron. Podrían haber decidido respetarme. Podrían haber elegido no tratarme como su cajero automático personal. Podrían haber dejado de hacerme cargar sus problemas mientras ustedes gastaban mi dinero en vacaciones, coches y todo lo demás que querían. Pero no les importó. Pude sentir que el ambiente en la habitación cambiaba bruscamente. Mi padre, que siempre parecía seguro de sí mismo, ahora parecía desmoronarse un poco. Camille miró hacia otro lado, y la culpa finalmente comenzó a romper su dura coraza. Siempre los había defendido, siempre encontraba maneras de culparme, pero ahora finalmente estaba viendo que tal vez, solo tal vez, yo no era el villano aquí. Mi padre se aclaró la garganta, tratando de recuperar su voz. Trevor, esto está mal, dijo. Siempre te hemos apoyado en todo. Me usaron, lo interrumpí bruscamente. Y lo más triste es que ni siquiera se dan cuenta. Honestamente, ¿creen que ser mis padres o mi hermana les da derecho a tratarme así? Sacudí la cabeza lentamente. He mantenido a esta familia durante demasiado tiempo, y he terminado con eso. El silencio llenó la habitación como una nube pesada. Mis padres estaban allí, atrapados por su propio egoísmo. Camille parecía que estaba a punto de decir algo, probablemente algo defensivo, tratando de encontrar excusas, pero ya no me interesaba. He terminado, dije claramente, respirando hondo. He terminado de ser el que llaman cuando todo se desmorona. He terminado de ser el que los salva cada vez. Si creen que solo soy su billetera personal, descúbranlo sin mí. No van a recibir ni un centavo más, ni ahora ni nunca. Cuando dije las palabras, me sentí más ligero, como si una enorme carga finalmente hubiera sido quitada de mis hombros. Fue liberador decir finalmente en voz alta lo que había estado llevando dentro de mí durante años. Durante años, había tenido demasiado miedo de decir lo que debía decir, demasiado preocupado de que defenderme significara perder a mi familia. Pero la verdad era que ya me habían perdido hace mucho tiempo. Me perdieron en el momento en que comenzaron a tratarme como si no importara. Realmente no puedes hacer esto, Trevor, dijo Camille, su voz temblorosa. Ya no era la hermana arrogante que creía que todo debería girar en torno a ella. Ahora era solo alguien que había ido demasiado lejos y se había dado cuenta demasiado tarde. No estás siendo justo. Tú siempre fuiste el que arreglaba todo, tú eres el que siempre hacía las cosas bien para todos, dijo. Bueno, ya no, respondí simplemente. He terminado de ser el que ustedes apoyan. Es hora de que se valgan por sí mismos. La habitación volvió a quedar en silencio durante unos segundos. Mis padres me miraron, sus rostros mostrando una mezcla de asombro, incredulidad y algo más, tal vez arrepentimiento. Pero ya era demasiado tarde para todo eso ahora. Habían tomado sus decisiones, me habían tratado como una herramienta, no como un miembro real de la familia,
Y ahora yo me iba. Mi padre finalmente habló, pero su voz era mucho más suave ahora. Trevor, por favor, realmente te necesitamos. Lo siento, dije con firmeza, pero la respuesta es no. Tendrán que manejar las cosas ustedes mismos. Tuvieron todas las oportunidades de hacer lo correcto conmigo, y ahora es demasiado tarde. Se quedaron allí en silencio durante mucho tiempo, pareciendo que alguien les había quitado el aire. Pude verlo, la lenta comprensión hundiéndose en sus rostros. Por un momento, casi sentí pena por ellos, pero no lo suficiente como para retractar mi decisión. Esto es lo que sucede cuando tratas a alguien como si no fuera nada, dije suave pero firmemente. No puedes maltratar a la gente durante años y esperar que todo esté bien solo porque compartimos sangre. Así no es como funciona el respeto real, y perdieron el mío hace mucho tiempo. No intentaron decir nada más, no quedaban palabras que pudieran arreglarlo. Me quedé allí y los vi irse, con la cabeza gacha, el orgullo roto de una manera que nunca esperaron. No me sentí orgulloso ni victorioso, de hecho, me sentí vacío. Pero en el fondo, sabía que había tomado la decisión correcta. Durante las siguientes horas, paseé por mi casa, tratando de calmar mis pensamientos acelerados, preguntándome si había hecho lo correcto. El silencio en la casa se sentía pesado, como una manta gruesa que no podía sacudirme. Pero en mi corazón, sabía que había tomado una decisión de la que no me arrepentiría. Finalmente, me senté en mi escritorio y comencé a escribir esta publicación. No estoy seguro de haber compartido la historia de la manera que pretendía, o incluso si manejé todo perfectamente, pero quería preguntarles, ¿estaba equivocado por cortarlos? ¿Llegué demasiado lejos? ¿O finalmente hice lo que debería haber hecho hace mucho tiempo y me defendí? Realmente me gustaría escuchar sus opiniones.